Buenas carcascos, este vídeo no tiene la calidad que yo esperaba, de hecho he dudado en si subirlo, pero creo que hay información importante para algunos de vosotros, sobre todo para los que tengáis Vogue o estéis pensando en comprar una, así que lo he subido igualmente. Perdonad la calidad, Edu decidió dar un paso adelante y que se le cortara la cabeza. Hablamos de si volver a grabarlo, pero bueno, tampoco lo importante es el contenido y no lo que se ve. Sobre todo porque se ve a mí y a Edu, que no somos Adonis, y es la experiencia de Eduard con una Vogue después de 53.000 kilómetros. Aquí os lo dejo. Buenos días por la mañana, ¿cómo están ustedes? Tomas falsas ya, Buenas, carcascos, hoy un vídeo improvisado, me ha venido a visitar Edu, mi gran amigo, y quería aprovechar para hablar de algo que ya hemos hablado en el pasado, Sí. pero quería actualizarlo, ¿no? Y es cómo ha envejecido esa Vogue que tienes tú, en tu caso la 650 DSX. Hemos ido hablando durante el tiempo, hemos visto cómo ha evolucionado, de hecho yo tuve una y la vendí por la Teneré, pero en tu caso sigues con ella. ¿Cuántos kilómetros tienes ya? 53.000. 53.000, que no son pocos. No. Y entonces queríamos actualizar eso porque sí que a los 20.000 o así hicimos un vídeo contando todos los problemas que te había dado, porque justo en ese momento estabas teniendo muchísimos problemas. Sí, fue la negra, o sea, la batería, la bomba de la gasolina, el termostato, bueno, un sinfín de pifaditas, que afortunadamente de momento todo bien. O sea, te pasó todo en el momento que íbamos a grabar, ¿no? Sí. Y salió el vídeo que salió, y ahora mismo, desde entonces, ¿has vuelto a tener algún problema? De momento no. Ahora ya simplemente es el desgaste normal de cualquier vehículo. ¿Qué problemas, aunque sean por desgaste, has tenido en estos desde los 20.000 hasta los 50 y pico mil que dices que tiene? A El ver, riñón, ¿no? sí, tuve un pequeño problemita que no sabemos bien qué pasó ahí, y una cosa surrealista que no nos explicamos. Se le cambió el kit de arrastre y ¿Pero qué es lo que pasó? lo que pasó es que detrás el piñón, donde va el buje de salida, pues tiene dos arandelas de media luna para hacer tope, para que el piñón no se estrelle contra el bloque y quede justo ahí en el aire en medio del vástago que sale. Y estas dos medias lunas, pues no se sabe por qué han desaparecido. No sé si es que se montaron mal o es que se desgastaron. La cuestión es que desaparecieron. Entonces, claro, eso quedaba libre y empezó a desenroscarse el tornillo que presiona al piñón, con lo cual un buen día, suerte que me pilló en una salida vuestra, que salimos, la salida perfecto, pero paro la moto y a la que vuelvo a arrancar, pongo primera y a la que voy a poner segunda, no entra nada más. Te digo, ¿qué pasa? Bueno, pues que se me cayó el piñón de ataque al suelo. No se me cayó al suelo porque la tapa, el protector del piñón estaba ahí y no dejó que se cayera, pero me di cuenta y fue quitar los tornillos, sacar la tapa y me cayó en la mano. Suerte que no se te cayó en mitad de la ruta en la montaña en cualquier lado, Bueno, porque no vuelves, ¿no? no, lo más seguro es que hubiera volado, porque claro, si hubiera atascado eso ahí, no, Peligroso. peligro va a salir volando. Pero nada, lo divertido del tema es que tú sabes que tengo taller y me fabriqué la pieza en plan express en el torno. Y todavía la llevo montada. De esto hace 2 meses, porque pedí el recambio y andará. No llega El recambio. no ha llegado. O sea, me dijeron, sí, en el almacén hay 2 o 3. Dice, te las pedimos y al cabo de una semana y media, me dice, esto 3 días está. Pues al cabo de una semana y media me llaman y me dicen, oye, que ha venido esto que pediste, pero solo ha venido una. Dice, con una tienes bastante. Y digo, no, son 2, porque con una no hago nada. Y bueno, pues nada, pues ahí ha quedado. Llevo la pieza que me fabriqué y me está dando un mejor resultado que a lo mejor la de No, es increíble, tío. Pero, o sea, ya no solo marcas chinas, porque aquí no queremos ser tendenciosos en, no, es que es una china, no llegan los repuestos. No. Esto puede ser que pasen, pero es que yo te estaba contando una situación que tengo un Skoda Fabio que hace 4 meses, esto lo contaré en más detalle en otro vídeo, como la cosa no se solucione, que será un vídeo polémico, porque os contaré mi historia, ¿no? Con una Skoda Fabia de 2021, y llevamos 4 meses con el coche en el taller porque no tiene una pieza. Y además no nos dan fecha de entrega. Un Skoda Fabia que en teoría es alemán, porque es grupo VAC, no debería tener problemas. La normativa europea
obliga a las marcas a tener despiece de todo el coche durante 10 años y me están diciendo, y además que no hay ninguna solución, no me están dando una solución. Y además, si te digo la pieza que es, se te caen los huevos. Es el desagüe del maletero trasero. Bueno, Un trozo de me estás diciendo, no goma, la chapa, la que va soldada. Pero me estás diciendo que por esa pieza no puedes acabar el coche. Y dicen, no, pero ¿cómo puede ser que Skoda España y el proveedor a nivel español no tenga una pieza? Y no solo no la tenga, sino que no me diga ni cuándo la puede tener, ni si hay, ni si no hay. No, lo que quería decir, que no hace falta que la moto sea china No. para que no haya piezas. Lo primero surrealista que me pasó es que fui a concesionarle a buscar la pieza. Y en el concesionario dijeron, no, aquí no podemos suministrar nada de nada. Y me dieron la dirección y el teléfono de una tienda de Barcelona, que es donde ellos van a comprar los recambios. Y no pueden pedir ellos. O sea, imagínate, el concesionario oficial va a una tienda de Barcelona a comprar los recambios. Que es una tienda que es tienda que venden recambios y la puerta de al lado es donde arregla motos. O sea, bueno, pues No tiene ningún sentido, tío. ningún sentido. Cada vez vamos a peor, en este sentido. En todo lo de automoción y motos y esto, me da la sensación que vamos a peor. Yo la Vogue, la verdad, de hecho, me estoy mirando lo que te he comentado antes. La 625 es una posible candidata a sucesora de esta, pero todavía le quedan, espero que unos cuantos añitos. Al ritmo que voy, yo espero que en 3 años me come. 3 años te va a durar más la Vogue. Yo creo que sí, por kilometraje, sí, porque si sigo al ritmo que voy, en 3 años me plantaré en los 110.000 kilómetros. Es muy posible que seas la Vogue con más kilómetros de España. Sí, pero bueno, si no me hace ninguna figura, de momento, bien. El motor es el de la... Bueno, teóricamente, el diseño es el de la BMW. El diseño es el mismo, las calidades no lo sé, pero de momento ahí estoy. Tengo la mosca detrás de la oreja, estoy esperando que algún día me reviente lo del agua, ¿no? Lo del agua, que es un tema endémico en esa moto de BMW. Igual a lo mejor ellos sí que le han puesto solución, que igual que cambiaron el depósito del aceite y luego el regulador de corriente que en la BMW iba pegado al tubo de escape, aquí lo han puesto en el morro para evitar el tema del calor. Igual... Luego no sueldan bien el clausor, pero eso te van a arreglar. Eso te van a arreglar, ¿no? Pero bueno, a ver, calidad-precio. Es una moto que te lleva, te trae, te puedes hacer tu escapadita. Podemos salir por la montaña sin hacer el Pro. Y es una moto que a mí me cumple por el tipo de uso que le doy. Quizá para el uso que le doy, siendo razonables, mejor sería un bici hídrico, por el tema de que hago mucha autopista. Pero, oye, la moto... Tu uso, digamos, es ir a trabajar cada día a Barcelona. Yo de Tarrasa. Sí, son 60 y algo de kilómetros que me meto cada día de autopista y ciudad, y luego pues lo que me pueda hacer en las rutitas con vosotros y mis escapaditas varias. Y de momento, bien. ¿Y la batería cada cuánto la has cambiado? Bueno, ¿has seguido teniendo problemas? No, desde que me gasté la pasta en una buena. Una Yuasa. Al final tienes que ir a morir a una marca potente. Pero también es cierto que, bueno, ya lo miraré bien, pero también cuento una cosa. Yo la moto la cojo cada día. Entonces, cada día coges la moto, cada día está andando por autopista que se está cargando la batería. Claro. No es lo mismo el tipo de arranco aquí y en 4 kilómetros me paro. Y está a lo mejor 12 horas ahí a la intemperie con todo el frío, que ahora en invierno también se cascan más las baterías. Pero a ti te pasó haciendo eso con la de origen. La de origen, luego la siguiente. La siguiente, porque claro, venía, en vez de montar en la moto, venía en la caja por si había un repuesto, con lo cual era la misma prima hermana. Sí. Luego compramos aquella que, bueno, me compré una que era de una marca Notificis. Y ¿Notifices? Notifices. Y pues eso, pues duró también un pimiento. Y ahora con esta, de momento, creo que ya lleva un año y medio. Ya, bueno, ya hablaremos. Porque en el voltímetro que tiene el tablero veo cosas raras. Pero arranca. Pues sentido tiro para adelante. Cualquier día no arranca, pero... Sí, de momento arranca. Yo voy tirando. Bueno, espero que hayan mejorado calidades. De hecho, en los vídeos de los modelos nuevos parece que han mejorado calidad. Te lo iba a decir eso ahora. Ya solo de la 650 a la 525, de la que hice vídeo, se nota un aumento de las calidades, incluso las percibibles. Ya no sé por dentro cómo será.
de las 650, que digamos quizá fue el primer éxito de Vogue, a las siguientes, yo noté una mejora. Luego no sé si la fiabilidad ha mejorado, que entiendo que sí, porque tampoco he recibido antes sí que me contactaba mucha gente cuando hablábamos de Vogue, ¿no? Diciendo, yo he tenido tal problema, no sé qué. A mí me ha ido bien, que había de todo, pero sí que recibía mucha información y por eso también fue uno de los motivos de cambiarme la moto, ¿no? Porque yo recibía lo que tú me decías, lo que me decía la gente en los comentarios, y era muchos inputs negativos. Entonces dije, me compro una Yamaha y me quito las tonterías y tal. Pero sí que es cierto que desde entonces no he recibido demasiadas quejas en ese sentido. De hecho, casi ninguna. O sea, muy pocas. Quizá en este vídeo, si alguien tiene la Vogue, o cualquier Vogue, me podéis explicar vuestra experiencia, si habéis tenido algún problema o os ha ido perfecta, cuántos kilómetros tenéis y nada, para que la gente también vea en los comentarios cuál es la experiencia de todos los usuarios. En mi caso no tuve ningún problema aparte de la batería, la decidí vender más por el tema del uso que yo le daba y de lo que estaba recibiendo, como os comento, y en su caso pues ya veis que lleva 55, ¿has dicho? No, 53, bueno. 53.000 kilómetros y tuvo problemas a los 20 en algunas cosillas y que hablamos en un vídeo que os dejaremos por aquí o al final del vídeo o los dejaré linkado por ahí y nada, de momento bien. No, de momento bien, yo ahora contento, ahora ya simplemente es amortizarla. Hombre, yo creo que amortizada ya. Hombre, si ahora está en pañales. Amortizarla es llegar a 120.000. 120.000 yo creo que es lo que me gasté y que me haya rendido 120.000 sin demasiados desembolsos por cosas raras. Y además tú las revisiones las haces cada 10.000, ¿no? No cada 5.000. No, yo las hago cada 10.000 y me las hago yo, a tomar viento. Bien hecho. En vez me fío más de... Para llevarla a un taller como el que íbamos, que no vamos a decir el nombre, pero bueno, ya sabéis algunos a qué taller lo llevábamos, y era lamentable. Y el precio nada barato, y cada 5.000. Y luego te encontrabas cables sueltos, no sé qué, cosas raras, ¿vale? Y el trato tampoco era muy bueno, entonces al final, bueno, algunos me preguntasteis, ¿por qué dejaste de probar motos en ese concesionario? Pues entre otras cosas lo decidí yo, ahora ya lo puedo decir, porque yo no podía estar dando la cara por ese concesionario cuando no estaban haciendo las cosas bien, ¿no? Depende con quién trates, ¿no? Al final la gente se tiene que ganar la vida de alguna manera, pero hay quien es razonable y le dice lo que hay y hay quien intenta simplemente ganarse la vida a costa de... Yo en la revisión última que me hice ya yo todo, me encontré que fui a cambiar el aceite, lo dice, ¿no? Que voy a cambiar el aceite y cuando le quito el tapón del cárter, no había ni una puñetera arandela. Me tuve que buscar yo una arandela, pues ¿cómo voy a collar yo este tornillo directamente al cárter? Que no había ni arandela, me quedé flipando. O sea, que el mecánico no lo había puesto. No, es que ni había. Desconozco si de serie debería haber, pero es que por razonamiento lógico de mecánica, todos los cárteres llevan esa arandela de presión ahí para que selle bien. Totalmente. Y un par de cosillas. Y que cuesta 60 céntimos, tío. Tirando largo. Tirando largo. Y un par de cositas más que me encontré y dice, no. Ya está, no. Yo fui un día por una revisión y me la tuvieron 2 días porque se olvidaron de conectar un cable en la batería y entonces no iba ni el ABS ni el panel. Sí, yo tuve que volver y decirle, oye, que no me va esto, que habéis tocado. Ostras, pues no sé qué. Un día después le dije, oye, ¿no será que os habéis dejado de conectar el segundo cable de la batería? Ay, pues sí, era eso. O sea, se lo tuve que decir yo. Sí. Tío, me has ni comprobado eso. Sí, esto me pasó a mí, la primera revisión, la de los 1.000 kilómetros, pasó esto. Cuando fui al concesionario pasó esto, que la cogí y digo, hostia, ¿qué pasa aquí? Y volví, nada, a dar la vuelta a la manzana y digo, oye, mira qué pasa esto. Y suerte que el que había allí era... Bueno, de hecho, ha cerrado el concesionario porque se jubiló. Esta vieja escuela dice, ay, espérate, que el cable no sé qué. Y efectivamente, o sea, es que le vino, dice... Y efectivamente, y lo que le pasó a ti. Es curioso. Cosas que no nos pasan a nosotros y le pasan a profesionales. Es que sí. Tiene cojones la cosa. Bueno, así está el tema. Pues no sé si quieres comentar algo más al respecto de la Vogue. Disfrutar de la moto y espero llevarme gratas alegrías y que siga funcionando. Sí que es cierto que es un modelo anticuado. Sí, se quedó anticuado muy fácil. Sí, porque viene de... Bueno, no es más que un lavado de cara de la 6 Se la cargó la propia Vogue a esa moto. Sí, porque es que en 0, es el problema que veo con las chinas. Tú tienes la TND, que sabemos que hasta de aquí 10 años
no se plantearán cambiar el modelo. Igual que BMW, que hacía cada 5 años cambiaba modelo y así daban tiempo a que la gente se comprara, ¿verdad? Y sabías que había esa carencia. Pero las chinas es que cada 3 meses te sacan un modelo nuevo, entonces te lo funden. No, y además es que luego la vas a vender y no vale nada. Eso le ha pasado a... Yo la vendí justo antes de que salieran todos estos modelos, y me salió bien la venta, pero yo sé de gente que la ha intentado vender después y la digo que no regalar, No, pero casi, por eso te dije yo, dice, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué tal? Digo, yo reventarla aquí. Claro, es la mejor opción. Yo digo, reventarla a kilómetros. Porque realmente la Vogue 650 costaba 7.000 y pico. Sí, sí. 7.000 y pico, al nada salió la 525, Que se lo ha que petado. valió menos, valía 6.000 o así. Sí, sí, sí. Entonces ya te han matado la moto casi. Sí, sí. Luego salió el reemplazo de esta, o sale ahora, ¿no? La 625. Sí, También sí. salió entre medias otro modelo. Y claro, cada vez la Vogue 900 se valía 8.800 euros. Y dices, ostras, ¿me gasto 7.000 en la 650 o me compro un poquito más y tengo la 900 con todo? Con todo que va, que dices, madre mía. Yo personalmente me subí en la moto y para mí no me... O sea, así como en la 650, cuando me subí, fue como, hostia, como un guante. En la 900 me subí y fue como, no me acabo de cuadrar. Bueno, muy personal eso Sí, también. Los primeros kilómetros de una moto siempre son raros. sí, no, pero así como en la mía fue subirme, y además es que la prueba la hice de la marinera, o sea, la prueba la hice con mi mujer, que dice, oye, que voy a probar esta moto y tal. Dice, vale, pues me voy contigo. Y salimos del concesionario, cogimos una carreterita y nos paramos en un lugar de decir, hostia, voy a parar aquí un momento. Y dice, jolín, dice, ¿cómo llevan la moto? ¿No? Dice, parece que la llevo de toda la vida. O sea, fue como... Eso con la 650. Con la 650, sí, fue como, pum. Amor a primera vista. Sí, bueno, es que cuando llegamos al concesionario, el del concesionario me dice, ¿qué tal la moto? Y Póngame 2. Y saltó mi mujer por dentro y dice, que se la ponga, que se la lleva. Y me giré así, y el de concesionario se echa a reír y dice, hostia, no veas, no. O sea, que, cuando lo metes al revés, ¿no? sí, no compres moto, deja la moto. Dice, no, sí, que se la lleva, no le preguntes más, que se la lleva. O sea, que fíjate. Bueno, pues lo dejamos por aquí, creo que ya ha quedado un buen vídeo y muchas gracias por compartir tu experiencia, Edu, y una vez más, Y nos vemos en un próximo vídeo. nos vemos pronto. Dejadme vuestro comentario, a ver qué pensáis. Y los haters también, venga. Ya no tengo haters, no se atreven. Hasta luego. ¿Qué hemos hecho? ¿15, 20 minutos? Más, yo creo que más. ¡Ey! Recuerda que puedes ayudar al canal comprando mi libro, un thriller en el que el personaje cree que no está hecho para el mundo en el que vive. Con los años se ha ido volviendo más solitario y un día decide pasar a la acción. Debe castigar a todo aquel que él considere digno de ser castigado y además se le da bien. ¿Novela o autobiografía? Oye, ¿se nota mucho que el prota soy yo? Mucho.